compartirles un fuerte abrazo desde la distancia, desde la República Argentina. Antes que nada, felicitar y agradecer la celebración de este tipo de eventos que también hacen a la comunidad académica, el impecable desenvolvimiento de sus organizadores, me refiero a Iberojur y a la Universidad Cardenal Herrera de Valencia. Mi trabajo se titula Derechos políticos electorales, nuevos desafíos en la era de la cibercracia. No suelo leer los resúmenes académicos de mis trabajos en este tipo de eventos, pero creo que esta nueva modalidad, y por ser respetuosa también del tiempo que se exige, es lo mejor en estas condiciones. Bien, sin más y sin demorar más el tiempo, vamos a entrar básicamente en el trabajo que hoy nos ocupa. Los derechos políticos electorales, como derechos humanos de importancia fundamental, conforman lo que algunos identifican como el derecho humano a la democracia. Ahora bien, en los últimos tiempos, tales derechos se enfrentan a un gran desafío que los obliga a contemplar las diversas innovaciones tecnológicas que el campo electoral hoy les presenta, y que en muchos casos despierta opiniones encontradas. Ello exige reflexionar sobre un nuevo paradigma que se viene gestando desde hace un tiempo en la vida política de los estados, en los que se relega cada vez más el uso de los medios tradicionales como la televisión, la radio o la prensa escrita para hacer política. En ese contexto, se puede advertir que los partidos políticos y los candidatos hacen uso cada vez más de las redes sociales para llegar a los electores, movilizar apoyos y recaudar fondos, en tanto que los electores las usan para implicarse en las campañas y llamar la atención de los responsables políticos y de otros ciudadanos sobre problemáticas relacionadas con los comicios. En efecto, los datos relevados en el informe de Corporación Latinobarómetro 2017 muestran un paulatino decrecimiento en el uso de los medios tradicionales, con la contracara de un vertiginoso incremento en la utilización de redes sociales, produciendo un alto impacto en las elecciones de diversos países del mundo. Ejemplifica lo expuesto lo informado por la Cámara Nacional Electoral de Argentina, en cuanto a que en los últimos años se han incrementado exponencialmente los gastos que se destinan a la publicidad de redes, de tal manera los recursos destinados a la propaganda de plataformas digitales pasó del 4.7 en 2011 al 31.01 en las elecciones legislativas del año 2017. Como se dijo, en estos temas se podrá encontrar doctrina a favor de la utilización de los medios digitales en el campo de lo político, pues entienden que con ello se contribuye al fortalecimiento de una democracia participativa con una ciudadanía más activa, pero también y con casi igual porcentaje encontraremos quienes, sin estar en contra, se ven preocupados por los abusos que pueden originarse con la utilización malintencionada de tales medios a causa de una inexistente regulación que enmarque dicho accionar y que podría llegar a quebrantar la confianza en la transparencia e integridad de los procesos electorales. En este orden de consideraciones debemos preguntarnos cómo juegan en la era digital los derechos constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de información. ¿Pueden armonizarse ambos conceptos? ¿Será indispensable el establecimiento de una reglamentación? Bueno, interesante resulta la lectura de las opiniones vertidas en el reporte Libertad de Expresión a 30 años de la opinión consultiva sobre la colegiación obligatoria de periodistas, donde se concluye en su mayoría que sería adecuado que los estados soliciten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva para que estos nuevos medios de expresión tengan normas que regulen su utilización. Sin perjuicio de ello, entiendo que habrá de ser muy cauteloso a la hora de pensar una reglamentación de las diversas plataformas digitales, pues es muy importante el pleno y libre desarrollo de las ideas para la construcción de un debate abierto y sincero que merece cualquier sociedad que se repute democrática.
es que, como escribiera Sarmiento, a los hombres se degüellan, a las ideas no. Ahora bien, tanto en América como en Europa se está tratando de profundizar más sobre el tema e incluso algunos países cuentan con marcos regulatorios específicos en torno al accionar de los medios digitales a fin de combatir la viralización de noticias falsas y la identificación de cuentas anónimas o robóticas. Ejemplifica lo expuesto las legislaciones en Alemania y Francia que han establecido especiales obligaciones a las plataformas de Internet como Google, Twitter y Facebook. En Estados Unidos, la lucha contra las noticias falsas es especialmente difícil debido a la protección que la primera enmienda de la Constitución concede a la libertad de expresión. Sin embargo, se creó una comisión investigadora en el Senado. En México no se elaboró un marco regulatorio, pero se optó por negociar con las grandes entidades a través de las firmas de convenios entre el Instituto Nacional Electoral y Google, Facebook y Twitter para las elecciones del año 2018 con la intención de promover un voto informado y libre. Brasil, por intermedio de su Tribunal Superior Electoral, creó también un consejo consultivo sobre Internet y elecciones, según surge de la propia resolución número 949. Asimismo, también firmaron convenios y acuerdos de colaboración con varias entidades periodísticas y con varios partidos políticos en el que se comprometían a combatir la difusión de noticias falsas en las redes sociales. Bien, por último, en lo que respecta a la República Argentina, no podemos dejar de destacar el rol que ha asumido la Cámara Nacional Electoral al respecto. En efecto, el mencionado tribunal siempre ha demostrado tener una política activa en materia de transparencia electoral mediante la adopción de diversas medidas tendientes a fortalecer la fiscalización, integridad y equidad de los procesos electorales. En tal sentido, el tribunal, mediante acordada 66, estableció tres grandes medidas. En primer lugar, crear un registro de cuentas y perfiles de las agrupaciones políticas y de sus candidatos. Segundo, publicar los resultados del monitoreo de propaganda electoral en redes. Y tercero, promover una campaña de formación cívica y educación digital dirigida a concientizar a la ciudadanía para un uso responsable y crítico de la información disponible en Internet. Más tarde, con la sanción de la Ley 27.504, que fue la modificatoria de la Ley de Financiamiento Partidario en la Argentina y que es de reciente sanción, se recepta justamente estos tres grandes ejes de la acordada establecida por la Cámara Electoral. Asimismo, el Tribunal Electoral celebró acuerdos de cooperación, siguiendo el ejemplo de México, con Google, Twitter y Facebook. Se firmó un acuerdo también de compromiso digital, como se hizo también en Panamá. En síntesis, todas las medidas alternativas que giran en torno no a una regulación específica, pero sí a una preocupación por parte de los organismos estatales frente a esta temática. Son temas de gran importancia y que merecen una pronta solución de carácter legislativo o de otro tipo, pero que sea siempre respetuosa de las garantías consagradas en nuestro sistema constitucional. No podemos desconocer que en los últimos años la relación entre política e Internet ha crecido de manera exponencial, creando una especie de fenómeno de ciberactivismo político electoral como un nuevo modelo de participación democrática del siglo XXI. Como bien señala Sobato, la expansión de la posverdad y de las noticias falsas y la manipulación de datos de Facebook llevada a cabo por Cambridge Analytica constituyen un campanazo de alerta acerca de los riesgos del mal uso de Internet y las redes sociales. Pero estos medios, si son bien empleados, pueden tener efectos positivos, como lo demostraron durante la primavera árabe, al dar voz a individuos que antes no la tenían y generar movimientos populares. Por tanto, es un buen momento para reflexionar si la transformación normativa sigue adecuadamente a esa revolución electrónica o bien la carrera ha sido ganada ya por la tecnología. Dable es afirmar
que cualquiera que sea el modelo que pretenda construirse para fijar los límites válidos de la comunicación política, enfrenta de antemano los obstáculos que tienen su origen en las propiedades y características de ese canal de comunicación. Esto es la interactividad, instantaneidad, potencial, multimedia, internacionalidad e impacto intercultural. Todo ello, como se vio, hace muy complejo un modelo o esquema de regulación, pero no imposible. Muchas gracias a todos y esperemos reencontrarnos en un futuro cercano.